Una anciana de 67 años entra al imperio del CEO más temido de la ciudad, fingiendo ser su nieta. Todos esperaban que la echaran, pero cuando dijo esa frase, el millonario cayó en llanto. Sus palabras lo cambiaron todo para siempre. Rosa apretaba el sobre con el currículum de su nieta con tanta fuerza que sus dedos habían dejado huellas en el papel manila. A sus 67 años, jamás había pisado un edificio corporativo de esos, con puertas de vidrio que se abrían solas y vestíbulo que parecía sacado de una película. El olor a ambientador caro mezclado con café italiano la mareaba, o tal vez era el pánico haciendo latir su corazón como tambor descontrolado. «Tengo que hacer esto por ella», murmuró, alisando el vestido color crema que había planchado 4 veces esa mañana. No era ropa de marca, pero estaba impecable, y llevaba la dignidad de quien siempre supo mantener la frente en alto. Todo comenzó en la madrugada anterior. Rosa despertó con el sonido de algo cayéndose, seguido por un gemido de dolor. Corrió descalza y encontró a Sofía, su nieta de 23 años, tirada en el suelo del baño con el tobillo hinchándose. «Abue, me resbalé». Sofía intentaba contener las lágrimas. «La entrevista es mañana, estudié tanto». Rosa ayudó a su nieta a levantarse, colocó hielo sobre el tobillo que ya mostraba tonos morados. Se quedó a su lado mientras Sofía sollozaba con ese llanto profundo que sale cuando la esperanza se quiebra. Era una vacante en Titanium Enterprises, la empresa dirigida por Alejandro Mendoza, un empresario de 38 años con reputación de ser brillante, exigente y absolutamente inflexible. No daba segundas oportunidades, no aceptaba excusas. 4 meses sin trabajo, abue. Esta era mi oportunidad. Alejandro Mendoza no reprograma entrevistas. Si faltas, quedas eliminada. No hay excepciones. Rosa sintió algo quebrarse en su pecho mientras veía a Sofía quedarse dormida bajo el efecto del analgésico. No podía permitir que un accidente destruyera todo por lo que su nieta había luchado. Mientras la ciudad dormía, Rosa permaneció despierta en la cocina, tomando té que ya ni sentía. Pensaba, recordaba, pensó en las puertas que se le cerraron en su propia juventud. Pensó en las noches viendo a Sofía estudiar hasta la madrugada, rehaciendo proyectos una y otra vez. Pensó en los sacrificios que había hecho, rechazando salidas para prepararse. Fue entonces cuando la idea apareció, loca, imposible, arriesgada, pero Rosa había sobrevivido a cosas peores que enfrentar a un millonario. ¿Qué era esto comparado con criar sola a 2 hijos después de que su esposo muriera en ese accidente de construcción? ¿Qué era esto comparado con trabajar 3 empleos para que sus hijos tuvieran educación? Con las primeras luces del amanecer, Rosa tomó la decisión que cambiaría todo. Ahora, parada en la recepción del piso 32, sentía el peso de esa decisión en cada célula. La recepcionista, una muchacha de unos 25 años con maquillaje perfecto, la observaba con mezcla de confusión y desprecio. «¿Usted dice que tiene entrevista con el señor Mendoza?» «Sí, señorita, a las 10 en punto, para la vacante de analista senior». La recepcionista tecleó en su computadora frunciendo el ceño. «Pero aquí aparece agendada Sofía Ramírez. Soy yo». Las palabras salieron más firmes de lo que Rosa sentía. «¿Usted es Sofía Ramírez? Vengo en su representación con toda la documentación». Rosa elevó el mentón con dignidad. «¿El señor Mendoza está disponible?» La recepcionista tomó el teléfono, hablando en voz baja, mientras miraba a Rosa como si presenciara algo imposible. «Puede sentarse. El señor Mendoza la recibirá en minutos». Rosa se sentó en un sillón de cuero que probablemente costaba más que 3 meses de pensión. A su alrededor, jóvenes elegantes tecleaban en laptops, hablaban sobre métricas y estrategias. Todos lucían como si hubieran nacido para estar allí, mientras ella se sentía como intrusa a punto de ser descubierta. Cerró los ojos, respirando despacio.
Los recuerdos fluyeron. Tenía 22 años cuando conoció a Manuel, su esposo. Fuerte, trabajador, lleno de sueños. 2 hijos después, cuando Rosa tenía 29 años, Manuel murió cuando ese andamio se dio. Un accidente, una familia destrozada. Rosa tuvo que reinventarse. Trabajó limpiando oficinas de noche, cocinando durante el día, cosiendo los fines de semana. Despertaba a las 4 de la mañana, se dormía pasada la medianoche. Renunció a todo para que sus hijos tuvieran oportunidades. Y funcionó. Sus hijos se graduaron, y Sofía estaba tan cerca del trabajo de sus sueños. Rosa no iba a permitir que un tobillo torcido lo arruinara. Señora Ramírez, la recepcionista la sacó de sus pensamientos. El señor Mendoza la atenderá ahora. Última puerta al final del pasillo. Rosa se puso de pie, sintiendo cómo cada paso resonaba en el mármol. El sonido marcaba el ritmo de su corazón acelerado. Tocó suavemente la puerta. «Adelante». Una voz masculina, profunda. La oficina era impresionante. Ventanas del piso al techo con vista panorámica, muebles minimalistas, una mesa de vidrio y acero. Detrás de ella estaba Alejandro Mendoza, más joven que en las fotos, cabello oscuro impecable, traje gris, ojos café oscuro que analizaban todo en segundos. Cuando levantó la vista, su expresión pasó de neutral a confundida. «Disculpe, debe haber un error. Yo esperaba a Sofía Ramírez, candidata de 23 años. Soy yo». Rosa cerró la puerta, reuniendo cada gramo de valor. Alejandro parpadeó varias veces. «Usted es Sofía Ramírez, la candidata con maestría en gestión. ¿Puedo sentarme?» «Sí, pero...» Alejandro hizo un gesto hacia la silla. «Necesito entender qué está pasando». Rosa se sentó, cruzó las manos sobre su regazo y miró directamente a esos ojos que habían intimidado a cientos de ejecutivos. «Sé que esto no es convencional, señor Mendoza, y sé que valora la honestidad. Seré directa. Vine en lugar de mi nieta porque sufrió un accidente ayer y no pudo asistir». El silencio era tan denso que Rosa escuchaba el tic-tac del reloj, el zumbido del aire acondicionado y el latido de su propio corazón. «Usted está diciéndome...» Alejandro comenzó lentamente, su voz controlada pero con filo peligroso, «que consideró apropiado venir en lugar de ella a una entrevista corporativa. Sé cómo suena. Eso espero escuchar». Alejandro se recostó cruzando los brazos, pero no la había echado aún. Sofía se preparó durante semanas. Estudió cada proyecto de Titanium, analizó sus estrategias, practicó 1000 veces. Ayer por la noche, horas antes de esta entrevista, se resbaló en el baño y se torció el tobillo. Cuando intentó levantarse, se desmayó del dolor. «Es lamentable», Alejandro suavizó mínimamente, «pero no justifica esta sustitución. Usted no acepta reprogramaciones». «Correcto. Y da una única oportunidad a cada candidato». «También correcto. Entonces, la única oportunidad de Sofía se habría perdido por un accidente fuera de su control». Rosa mantuvo la mirada firme. No podía permitirlo. Alejandro se inclinó. «Señora, ¿cuál es su nombre?» «Rosa. Rosa Ramírez». «Señora Rosa, con respeto, ¿qué esperaba lograr? Incluso admirando su valentía, usted no es la candidata. No tiene calificaciones ni experiencia». «Tiene razón», Rosa asintió. «No tengo maestría, no sé sobre metodologías ágiles, nunca trabajé en tecnología. Entonces, ¿por qué venir?» Rosa abrió su bolso sacando una carpeta organizada. «Porque traje todo lo que necesita para evaluar a Sofía. Su portafolio completo, certificaciones, cartas de recomendación, ejemplos de proyectos. Todo lo necesario». Alejandro tomó la carpeta, pero sus ojos permanecían en Rosa. «Aún no entiendo. Podría haber llamado. ¿Lo habría aceptado?» Pausa. «Probablemente no. Vine personalmente para mostrarle que Sofía viene de familia que no se rinde. Cuando las puertas se cierran, encontramos ventanas. Esa tenacidad es parte de lo que ella traería a su empresa». Alejandro hojeó el portafolio.
pero su mente procesaba algo más grande. Trataba de decidir si sentirse impresionado u ofendido. «Señora Rosa, seré honesto», dejó la carpeta sobre el escritorio. «Esto es totalmente irregular. Estoy entre admirar su audacia o sentirme ofendido. No fue falta de respeto». Rosa respiró profundo. Fue la desesperación de una abuela que vio llorar a su nieta toda la noche porque una oportunidad que tanto mereció se perdería por mala suerte. Algo cambió en el rostro de Alejandro. Fue sutil, una relajación alrededor de los ojos, pero Rosa lo vio, una grieta en esa armadura profesional. «¿Cuántos años tiene, señora Rosa?» «67. ¿Trabajó toda su vida?» «Desde los 14 años, en casas de familia, después limpiando oficinas, cocinando en restaurantes, cosiendo ropa, lo que fuera necesario. ¿Y ahora?» «Jubilada, viviendo de pensión pequeña. Vivo con Sofía, ayudo con gastos, ella está sin empleo hace 4 meses». Alejandro dejó el portafolio sobre la mesa. El silencio se extendió. «¿Sabe qué es irónico, señora Rosa?» Alejandro habló con voz diferente, más suave, más humana. «Mi abuela también se llamaba Rosa y habría hecho exactamente lo que usted hizo hoy». Rosa sintió las lágrimas amenazando, parpadeó rápidamente. «Ella crió a mi madre sola después de que mi abuelo falleciera en accidente laboral. Trabajó como empleada doméstica por 35 años. Nunca estudió, pero aseguró que mi madre sí pudiera. Y mi madre aseguró que yo pudiera estudiar y llegar hasta aquí. Entonces entiende. Entiendo más de lo que imagina». Alejandro se levantó, caminando al ventanal. Desde allí contempló la ciudad. «Pero entender no resuelve mi dilema. Necesito contratar a alguien calificado, y por más que respete lo que hizo, no puedo basar contratación en sentimentalismo». Rosa se puso de pie, manteniéndose firme a pesar de que sus rodillas temblaban. «No le pido que contrate por sentimentalismo. Le pido que evalúe el portafolio de Sofía por su mérito, que le dé la oportunidad de venir personalmente cuando su tobillo permita caminar. Solo pido que no la elimine por accidente que no pudo controlar». Alejandro se giró. Durante largo momento buscó algo en el rostro de Rosa. «Sabe que pudo haber destruido las posibilidades de su nieta viniendo aquí, ¿verdad? Muchos CEOs la habrían echado inmediatamente». «Lo sé», Rosa asintió, «pero también sé que usted no es como la mayoría. Leí sobre usted. Cómo comenzó desde abajo, trabajando en almacenes mientras estudiaba. Cómo valora no solo competencia, sino carácter. Aposté a que un hombre que honra la memoria de su abuela Rosa entendería a otra abuela Rosa ayudando a su nieta». Una sonrisa mínima tocó los labios de Alejandro. «Hizo su investigación. Sofía la hizo. Yo solo presté atención cuando hablaba sobre esta entrevista cada noche, practicando, preparándose, soñando». Alejandro volvió al escritorio, pero esta vez estudió realmente el portafolio, página por página, proyecto por proyecto. Rosa permaneció de pie en silencio. Pasaron minutos que se sintieron como horas. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos brillaban. «Señora Rosa, voy a hacer algo que nunca he hecho en mi carrera, algo que probablemente mis socios pensarán es una locura». El corazón de Rosa latió tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. «¿Qué cosa?» «Le voy a dar a Sofía la entrevista que merece, pero con una condición, la que sea, que usted regrese con ella. Quiero conocer a la joven que tiene una abuela capaz de irrumpir en la oficina de un CEO para defender sus oportunidades». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Rosa. «Gracias, señor Mendoza, no se arrepentirá». «Todavía no estoy seguro», Alejandro respondió, pero había calidez genuina ahora. «Mi asistente coordinará nuevo horario. ¿Y señora Rosa?» «Sí, mi abuela Rosa estaría orgullosa de conocerla». Cuando Rosa salió de esa oficina con piernas temblorosas, sabía que algo más grande había ocurrido. No era solo sobre una entrevista.
era sobre dos mundos diferentes que se encontraron y reconocieron algo esencial: la dignidad de quien lucha por quienes ama. Mientras esperaba el elevador, Rosa pensó que tal vez todavía existían personas poderosas que recordaban de dónde venían. Personas que aún tenían corazón debajo de los trajes caros. El elevador llegó con suave sonido. Rosa entró, y solo cuando las puertas se cerraron y estuvo sola, permitió que el llanto de alivio la sacudiera. Lo había logrado. Había apostado todo en un acto de fe desesperado, y había funcionado. Una semana después, Rosa estaba nuevamente en el vestíbulo de Titanium Enterprises, pero esta vez no estaba sola. Sofía caminaba a su lado, todavía con leve cojera, apoyándose en un bastón discreto. El tobillo había mejorado, pero la marca morada aún era visible bajo la media oscura que la joven usaba. «Abue, no puedo creer que realmente hiciste eso», Sofía susurró mientras esperaban el elevador. Su voz mezclaba admiración con nerviosismo puro. «Entraste en su oficina y simplemente le dijiste la verdad». Rosa ajustó el cuello del blazer de su nieta. «A veces, la verdad es la única arma que tenemos, mi amor. Y funcionó, ¿no es así? Funcionó porque él tiene corazón», Sofía respondió, apretando el asa de la carpeta que contenía su portafolio. «Pero, ¿y si cambia de opinión cuando me conozca? ¿Y si no soy suficientemente buena? ¿Y si...?» «Sofía». Rosa tomó el rostro de su nieta con ambas manos, obligándola a mirar sus ojos. «Eres brillante. Eres capaz. Te preparaste más que cualquier otra persona. Ahora respira profundo y muéstrale por qué valió la pena darte esta segunda oportunidad». El elevador llegó con un suave ding. Dentro, Sofía apretó la mano de su abuela con fuerza. Rosa sintió los dedos temblorosos de su nieta y apretó de vuelta, transmitiendo toda la confianza que tenía en esa joven a quien había visto crecer, estudiar, luchar. Cuando las puertas se abrieron en el piso 32, la misma recepcionista de la semana anterior la recibió. Esta vez, sin embargo, su mirada no tenía desdén. Tenía curiosidad genuina y quizás un toque de respeto. «Señora Rosa», la muchacha saludó con sonrisa educada. «Y usted debe ser Sofía. El señor Mendoza está esperando. Pueden pasar directamente». Sofía tragó saliva y miró a Rosa, quien solo asintió con la cabeza. El pasillo parecía más largo esta vez. Sofía contaba cada paso, tratando de controlar la respiración. Había ensayado sus respuestas cientos de veces. Había revisado cada proyecto en el portafolio. Pero nada la había preparado para el nerviosismo de conocer al hombre que su abuela había enfrentado por ella. Alejandro estaba de pie cuando entraron, lo que sorprendió a Sofía. La mayoría de los ejecutivos que había conocido permanecían sentados, estableciendo inmediatamente jerarquía de poder. Pero Alejandro caminó hacia ellas, extendiendo la mano primero a Rosa. «Señora Rosa, qué bueno verla de nuevo. Y usted debe ser Sofía». Se giró hacia la joven y Sofía notó que sus ojos eran increíblemente penetrantes, como si pudiera leer cada pensamiento. «¿Su tobillo está mejor?» «Sí, señor Mendoza. Gracias por preguntar y gracias por esta oportunidad». Sofía estrechó su mano, tratando de transmitir firmeza a pesar de los nervios. «Por favor, siéntense». Alejandro indicó 2 sillas frente a su escritorio. «Sofía, antes de comenzar formalmente, necesito decir algo. Lo que su abuela hizo fue completamente irregular, técnicamente inapropiado, y rompió todos los protocolos que tengo para procesos de selección». El corazón de Sofía se hundió. Rosa se tensó a su lado. «Pero...» Alejandro continuó, y había un brillo en sus ojos. «También fue una de las cosas más valientes y honestas que he visto en mis años como CEO. Así que dejemos eso de lado y enfoquémonos en lo que importa. ¿Tienes las calificaciones que necesito para esta vacante?» Sofía respiró y algo dentro de ella cambió. La tensión no desapareció, pero fue reemplazada por determinación.
Si su abuela de 67 años tuvo valor de entrar a esta oficina, ella tenía valor de mostrar lo que valía. Las tengo, señor Mendoza, y puedo probarlo. Durante la siguiente hora, Sofía presentó su portafolio con seguridad creciente. Explicó proyectos que había desarrollado en la universidad, metodologías que dominaba, herramientas de gestión que conocía. Alejandro hacía preguntas puntuales, técnicas, desafiantes. Rosa permanecía en silencio, pero su presencia era ancla invisible, manteniendo a Sofía firme. Impresionante, Alejandro finalmente dijo recostándose. Especialmente su proyecto de optimización de procesos. Los resultados que logró fueron significativos. Gracias, señor. Creo que la eficiencia no es solo sobre números, sino sobre entender a las personas involucradas en el proceso. Sofía se arriesgó, dejando su filosofía transparecer. Alejandro pareció intrigado. Explique. Bien, en el proyecto que presenté, podría haber simplemente rediseñado los flujos de trabajo basado en datos, pero pasé tiempo conversando con las personas que realmente ejecutaban las tareas. Entendí sus frustraciones, sus ideas, sus perspectivas. El resultado final fue una solución más humana y, consecuentemente, más eficiente. Algo cambió en el rostro de Alejandro. Rosa lo vio, aunque Sofía estaba demasiado concentrada para notarlo. Era reconocimiento, resonancia. Sofía está contratada. El silencio en la sala duró 3 latidos. ¿Qué? Sofía parpadeó sin poder creerlo. Tiene las calificaciones técnicas que necesito, pero más importante, entiende algo que muchos profesionales tardan años en aprender, que los negocios son hechos por personas, no por hojas de cálculo. Alejandro se levantó extendiendo la mano nuevamente. Bienvenida a Titanium Enterprises. Mi asistente enviará los detalles del contrato hoy mismo. Sofía se levantó tambaleándose levemente. Y no era por el tobillo. Estrechó la mano de Alejandro. Luego se giró y abrazó a Rosa con fuerza, lágrimas escurriendo silenciosamente. «Gracias, abue», susurró. «Gracias por creer en mí». Rosa acarició el cabello de su nieta, sus propios ojos húmedos. «Siempre creí, mi amor, siempre». «Sofía», Alejandro interrumpió gentilmente. «¿Le importaría darme un momento para hablar con su abuela en privado? Hay algo que quisiera discutir». Sofía miró entre los dos, confundida pero confiada. «Por supuesto, voy a esperar en la recepción». Salió, todavía flotando en la euforia de la conquista. Cuando la puerta se cerró, Alejandro gesticuló para que Rosa se sentara nuevamente. Él caminó hasta la ventana, quedándose en silencio por un momento que se extendió incómodamente. «Señora Rosa, ¿puedo hacerle una pregunta muy directa?» «Siempre he preferido la honestidad, señor Mendoza». Él se giró y Rosa vio algo vulnerable en su rostro. «¿Cómo lo hace?» «¿Hacer qué, señor?» «Conectar con las personas de esta manera». Vi cómo Sofía habló sobre entender a las personas en los procesos. Vi cómo usted entró aquí la semana pasada y en 20 minutos logró que yo rompiera reglas que mantengo hace años. ¿Cómo lo hacen?» Rosa estudió al joven frente a ella, rico, poderoso, exitoso y completamente perdido en algo fundamental. ¿Puedo ser franca? Por favor. Usted construyó un imperio, señor Mendoza, pero en el proceso olvidó cómo conversar con las personas que construyen ese imperio con usted. Está tan enfocado en estrategias simétricas que perdió el contacto con el corazón de su empresa. Alejandro no pareció ofendido, pareció aliviado de que alguien finalmente dijera la verdad en voz alta. «Mi equipo me respeta», dijo, pero sonó como pregunta. Respeto y conexión son cosas diferentes. Las personas pueden respetarlo y aún sentir que no las ve realmente. ¿Y cómo cambio eso? Rosa se levantó, caminando hasta quedar a su lado en la ventana. Allá abajo, la ciudad hervía con millones de vidas, cada una con sus historias, luchas, sueños. Comience recordando que cada persona que trabaja para usted tiene una historia como la de su abuela Rosa.
Cada uno tiene luchas que nunca verá, victorias que nunca celebrará, miedos que nunca conocerá, a menos que pregunte. Preguntar parece demasiado simple. Las cosas más poderosas generalmente son simples. ¿Cuándo fue la última vez que preguntó a alguien de su equipo cómo está y realmente esperó la respuesta? Alejandro se quedó en silencio, y ese silencio era respuesta suficiente. Cuando mi abuela estaba viva, comenzó despacio. Siempre sabía cuando algo me molestaba. Incluso si yo dijera que todo estaba bien, ella miraba mis ojos y simplemente sabía. Y entonces se sentaba conmigo, hacía té y esperaba hasta que yo estuviera listo para hablar. Ella lo veía. Rosa dijo suavemente: no al CEO en formación, no al nieto con potencial, solo a usted, a la persona. Mis empleados son increíblemente talentosos, Alejandro continuó, pero recientemente noté que hay una distancia. Hacen el trabajo, entregan resultados, pero falta algo. Entusiasmo genuino, iniciativa más allá de lo solicitado, lealtad que va más allá del salario. Porque lealtad no se compra, señor Mendoza, se construye a través de momentos pequeños donde las personas se sienten vistas, escuchadas, valoradas más allá de su producción. Alejandro miró a Rosa con intensidad nueva. ¿La señora ha pensado en trabajar como consultora? Rosa rió, genuinamente sorprendida. Señor, soy solo una abuela jubilada. Es mucho más que eso. Es alguien que entiende personas de una forma que yo, con todos mis diplomas y experiencia, todavía estoy tratando de aprender. Hizo una pausa. Déjeme hacerle una propuesta inusual. Estoy escuchando. Quisiera que viniera aquí 1 o 2 veces por semana, no para trabajar formalmente. Solo para observar, conversar con el equipo y después darme su perspectiva honesta sobre lo que ve. Una especie de consultora de humanidad. Rosa parpadeó procesando. ¿Habla en serio? Completamente. Le pagaré por su tiempo, obviamente. Pero más importante, creo que su presencia aquí podría ayudarme a reconectar con algo que perdí en el camino. ¿Y qué sería? La habilidad de ver a las personas como personas, no como recursos. Rosa pensó en Sofía comenzando su carrera. Pensó en las cuentas que siempre apretaban a fin de mes. Pensó también en el joven frente a ella, tan exitoso y aún tan carente de algo que ella siempre tuvo en abundancia, la capacidad de conectar humanamente. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. ¿Cuál? Que esté genuinamente dispuesto a escuchar, incluso cuando yo diga cosas que no quiere oír, incluso cuando cuestione decisiones, incluso cuando señale que está equivocado. Alejandro sonrió, y fue la primera sonrisa verdaderamente relajada que Rosa vio en él. Señora Rosa, alguien que tiene valor de entrar en la oficina de un CEO para defender a su nieta, definitivamente tendrá valor de decirme cuando esté siendo un idiota. Entonces tenemos un acuerdo. Estrecharon las manos y Rosa sintió que estaba embarcándose en algo mucho más grande que simplemente un trabajo de consultoría. Estaba embarcándose en una misión de reconectar a un hombre brillante con su propia humanidad y tal vez, en el proceso, ayudar a muchas otras personas a sentirse vistas en sus trabajos. Cuando Rosa salió de la oficina y encontró a Sofía en la recepción, la nieta saltó inmediatamente. ¿Qué quería? Me ofreció un trabajo. Sofía se congeló. ¿Qué? Parece que tu abuela también fue contratada hoy. Rosa sonrió, sus ojos brillando con mezcla de diversión y determinación. Vamos a cambiar algunas cosas aquí, Sofía, juntas. Y por primera vez en mucho tiempo, Rosa sintió que su vida estaba a punto de tener un propósito nuevo, un propósito que iba más allá de solo sobrevivir o apoyar desde lejos. Iba a hacer diferencia, iba a ayudar a personas a reencontrarse con su humanidad en medio del mundo corporativo frío. Y eso, pensó mientras caminaban hacia el elevador, valía cada segundo del riesgo que había tomado.
3 semanas después, Rosa estaba sentada en un rincón estratégico del espacio abierto de Titanium Enterprises, observando. Alejandro había insistido en que no necesitaba hacer nada más que eso. Observar, conversar, sentir el ambiente. Parecía demasiado simple para llamarse trabajo, pero Rosa ya estaba percibiendo que había mucho más sucediendo allí que reuniones y computadoras. El espacio era moderno, lleno de luz natural, con escritorios compartidos y áreas de descanso con puffs coloridos. En el papel parecía el ambiente laboral ideal. En la práctica, Rosa veía algo completamente diferente. Veía personas tecleando frenéticamente, pero con hombros tensos. Veía conversaciones que ocurrían en voz baja, casi susurradas, como si el simple acto de hablar fuera una interrupción indeseable. Veía sonrisas educadas que no llegaban a los ojos. Veía principalmente una ausencia de ligereza, de camaradería genuina, de alegría. Sofía estaba algunas mesas adelante, concentrada en la pantalla de su computadora. Se estaba adaptando bien técnicamente, pero Rosa notaba que su nieta también había absorbido la tensión ambiental. Sus hombros, antes relajados, ahora permanecían ligeramente elevados durante todo el día. «Café, señora Rosa», una voz suave la sacó de sus observaciones. Era Juliana, asistente administrativa de 28 años, que siempre paraba a saludarla. «Acepto, querida, pero solo si te sientas un minutito aquí conmigo». Juliana dudó, mirando alrededor como si esperara permiso invisible. «No sé si puedo. Tengo mucho trabajo». «Un minutito», Rosa insistió gentilmente, indicando la silla a su lado. La muchacha se sentó en el borde de la silla, su lenguaje corporal gritando prisa e incomodidad. Rosa tomó su taza de café y bebió un sorbo despacio, creando intencionalmente un espacio de pausa. «Juliana, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «2 años y medio». «¿Y te gusta lo que haces?» La pregunta pareció tomar a Juliana desprevenida. Abrió la boca, la cerró, pensó. «Yo... sí. Quiero decir, es un buen empleo, salario decente, buenos beneficios». «No pregunté sobre salario o beneficios», Rosa dijo suavemente. «Pregunté si te gusta lo que haces». Juliana bajó la mirada a sus propias manos. «Honestamente, ya no lo sé. Cuando entré aquí, estaba tan entusiasmada. Tenía ideas, quería contribuir, quería crecer, pero ahora solo cumplo tareas. Hago lo que me piden, evito errores. Voy a casa». «¿Por qué cambió?» «Porque aprendí que tener ideas aquí es peligroso. La última vez que sugerí algo diferente en una reunión, mi supervisor me miró como si hubiera dicho la mayor tontería del mundo. No dijo nada, solo miró, pero esa mirada fue suficiente. Nunca más levanté la mano». Rosa sintió el pecho apretarse. ¿Cuántas ideas brillantes estaban muriendo en esa oficina simplemente porque las personas tenían miedo de hablar? ¿Y si te dijera que tu opinión importa, que tus ideas tienen valor? Juliana sonrió, pero era una sonrisa triste. «Con todo respeto, señora Rosa, usted es muy amable, pero eso no cambia la cultura de aquí». Después de que Juliana volvió al trabajo, Rosa continuó observando con ojos aún más agudos. Veía patrones. Un desarrollador joven que tenía una pregunta, pero tardaba 15 minutos reuniendo coraje para preguntarle al colega al lado. Una diseñadora que rehacía el mismo trabajo 3 veces, claramente insegura sobre qué se esperaba de ella. Un gerente que hablaba con el equipo solo para dar órdenes, nunca para escuchar. Al final del día, Alejandro la llamó a su oficina. «¿Y entonces, señora Rosa? ¿Primeras impresiones?» Rosa no era de rodeos. «Su gente tiene miedo». Alejandro frunció el ceño. «¿Miedo? ¿Miedo de qué? De errar, de hablar, de ser humanos». Rosa se sentó sin esperar invitación. «Señor Mendoza,
Usted construyó una empresa eficiente, pero eficiencia sin humanidad crea robots, no personas. Eso es un poco dramático, ¿no cree? ¿Sí? Entonces dígame, ¿cuándo fue la última vez que alguien de su equipo discrepó de usted abiertamente en una reunión? Alejandro abrió la boca para responder, pero se detuvo. Pensó, ellos saben que pueden discrepar. Saber que pueden y sentir que pueden son cosas diferentes. Juliana me contó que dejó de dar ideas porque un supervisor la hizo sentir estúpida. ¿Cuántos otros Julianas existen aquí? Juliana nunca me contó eso, porque tiene miedo de ser vista como problemática, porque aprendió que es más seguro ser invisible que ser auténtica. Alejandro se levantó, caminando hasta la ventana, su lugar favorito cuando necesitaba procesar información incómoda. Yo no quería crear un ambiente así. Sé que no quería, pero intención e impacto son diferentes. Usted es brillante en estrategia, en análisis, en resultados, pero olvidó que resultados son creados por personas, y personas necesitan sentirse seguras para dar lo mejor de sí. ¿Cómo lo cambio? Comienza con usted. Los líderes definen la cultura por lo que hacen, no por lo que dicen. Rosa se levantó, caminando hasta quedar a su lado. Mañana quiero que haga algo diferente. ¿Qué? Convoque una reunión con todo el equipo, no para dar órdenes o presentar números, para escuchar. Pregunte qué está funcionando y qué no. Pregunte cómo se sienten las personas, y cuando hablen, no interrumpa, no justifique, no defienda, solo escuche. Alejandro parecía escéptico. ¿Y si no dicen nada? ¿Y si quedan en silencio porque no confían? Entonces tendrá su respuesta sobre el tamaño del problema. Pero mi intuición dice que si da espacio seguro, las personas van a hablar. Porque en el fondo, todos quieren ser escuchados. La mañana siguiente, Alejandro envió un correo convocando reunión general. Rosa vio la reacción en la oficina. Miradas intercambiadas, susurros nerviosos. Sofía se acercó a ella preocupada. Abue, las personas están asustadas. Piensan que va a haber despidos masivos o cambio drástico. Es porque no están acostumbrados a transparencia, Rosa respondió, pero va a estar todo bien. A las 3 de la tarde, todo el equipo estaba reunido en la sala principal. 43 personas apretadas, la mayoría de pie o sentadas en el suelo. Alejandro estaba al frente, visiblemente incómodo. Rosa se quedó estratégicamente al fondo, observando. «Gracias por venir», Alejandro comenzó, y su voz tenía una vulnerabilidad que el equipo claramente no estaba acostumbrado a escuchar. «Los convoqué porque me di cuenta de algo. Me di cuenta de que puedo estar tan enfocado en resultados que olvidé preguntar cómo están ustedes. Entonces hoy no voy a hablar sobre proyectos o metas. Hoy quiero escucharlos. Silencio absoluto. Personas mirando a sus propios pies. Voy a hacer una pregunta simple», Alejandro continuó. «¿Qué está funcionando bien aquí y qué necesita cambiar?» Más silencio. 30 segundos que parecieron eternidad. Entonces Juliana, para sorpresa de todos, levantó la mano tímidamente. ¿Puedo hablar? Por favor, Alejandro dijo, y Rosa vio alivio genuino en su rostro. Lo que funciona. Tenemos proyectos desafiantes, tecnología de punta, salarios justos. Lo que no funciona... Juliana respiró profundo. No funciona que tengo miedo de dar ideas, que trabajo con temor de errar, que nunca sé si estoy haciendo buen trabajo porque nadie habla nada a menos que sea crítica. Fue como si Juliana hubiera roto una represa. Otras manos comenzaron a elevarse. Estoy de acuerdo, dijo Marcos, desarrollador senior. Adoro el trabajo técnico. Pero siento que somos tratados como máquinas, no como personas. Nadie sabe que mi hija nació el mes pasado porque tengo miedo de parecer menos dedicado si hablo sobre vida personal. Yo trabajo 12 horas diarias, habló Carla, diseñadora. No porque sea necesario, sino porque tengo miedo de ser vista como perezosa si salgo en horario. Ya tuve crisis de ansiedad por esto.
Cuando cometí un error en el código el mes pasado, confesó Ricardo, desarrollador junior, pasé 3 días sin dormir, intentando arreglar solo porque tenía pavor de admitirlo. El problema era simple, podría haber pedido ayuda, pero preferí sufrir solo a parecer incompetente. Pensé en renunciar la semana pasada, dijo Patricia, gerente de proyectos, voz quebrándose. No porque no me guste el trabajo, sino porque me siento vacía. Siento que soy solo una ejecutora de tareas, no una persona con valor. La sala estaba completamente silenciosa ahora, excepto por las voces valientes compartiendo verdades dolorosas. Alejandro permanecía de pie, escuchando cada palabra sin interrumpir, exactamente como Rosa había instruido. Ella veía lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos. Cuando finalmente nadie más tenía nada que decir, Alejandro respiró profundo. Gracias, dijo, voz ronca de emoción. Gracias por confiar en mí con sus verdades. Y perdónenme por crear un ambiente donde sienten miedo en vez de seguridad, donde sienten que necesitan esconder sus humanidades para ser profesionales. Hizo una pausa, limpiando discretamente los ojos. No puedo prometer que voy a cambiar todo de la noche a la mañana, pero prometo que a partir de hoy, las cosas van a ser diferentes. Prometo que voy a valorarlos como personas, no solo como empleados. Prometo que errar va a ser visto como parte de aprender, no como fracaso. Y prometo que voy a trabajar cada día para merecer la confianza que demostraron hoy. Alguien comenzó a aplaudir. Lentamente, otros se unieron. No era aplauso educado de reunión corporativa, era aplauso de alivio, de esperanza, de algo finalmente cambiando. Cuando las personas comenzaron a salir, muchas pararon para estrechar la mano de Alejandro o simplemente mirarlo a los ojos de forma nueva. Rosa vio a Sofía abrazando colegas, lágrimas escurriendo. Vio a Juliana sonriendo por primera vez genuinamente. Vio una oficina que por primera vez en mucho tiempo parecía respirar. Alejandro caminó hasta Rosa, emocionalmente exhausto. No tenía idea. Simplemente no tenía idea de cuánto estaba lastimando a las personas. Ahora lo sabe, Rosa dijo gentilmente. Y saber es el primer paso para arreglar. ¿Cómo arreglo años de cultura equivocada? Un día a la vez, una conversación a la vez, una decisión a la vez. Rosa colocó la mano en su brazo. Lo más importante es que hoy, por primera vez, ellos vieron que usted se preocupa, que está dispuesto a escuchar, que reconoce los errores. Eso vale más que 1000 políticas corporativas bonitas. Esa noche, cuando Rosa llegó a casa, encontró mensaje de Juliana. Gracias por animarme a hablar. Por primera vez en 2 años, tengo esperanza de que puedo amar mi trabajo nuevamente. Rosa sonrió guardando el celular. Estaba apenas comenzando a ayudar personas a recuperar su humanidad en medio del mundo corporativo frío. Y eso, pensó, valía cada segundo de su tiempo. 2 meses después de aquella reunión transformadora, Titanium Enterprises era irreconocible. La oficina que antes respiraba tensión, ahora tenía risa resonando por los pasillos. Las personas almorzaban juntas, intercambiaban ideas libremente, y lo más sorprendente, los números estaban mejores que nunca. Alejandro había implementado cambios profundos. Las reuniones comenzaban con 5 minutos para que las personas compartieran algo personal. Los errores se discutían abiertamente como oportunidades de aprendizaje. Instituyó horas de puertas abiertas, donde cualquier empleado podía entrar en su oficina sin cita previa. Y lo más importante, estaba presente, realmente presente. Rosa estaba en la oficina cuando Juliana entró corriendo, sosteniendo una tablet con el rostro radiante. «Señora Rosa, mi idea fue aprobada. El sistema de retroalimentación que sugerí va a ser implementado en toda la empresa». Sabía que iba a pasar, querida. Rosa abrazó a la muchacha.
sintiendo su corazón acelerarse de felicidad genuina. Tu voz siempre tuvo valor. Solo necesitabas a alguien que se detuviera a escuchar. Sofía se acercó, también sonriendo. En los últimos 2 meses, su nieta había florecido de maneras que Rosa nunca imaginó posibles. Estaba liderando un proyecto importante, mentorizando empleados más nuevos, y tenía una luz en los ojos que no existía antes. Abue, la productividad de mi equipo aumentó 40% desde que comenzamos a implementar los cambios. 40%, y las personas están llegando a casa en horario sin trabajar madrugadas, porque personas felices trabajan mejor. Rosa respondió simplemente. Siempre fue así, solo necesitaban redescubrirlo. Pero no todo eran flores. Rosa había notado a Alejandro cada vez más tenso en las últimas semanas. Sonreía con el equipo, participaba de las conversaciones, pero cuando pensaba que nadie estaba mirando, su frente se fruncía con preocupación. Esa tarde descubrió por qué. Alejandro la llamó a la oficina con urgencia. Cuando entró, encontró a otros 3 hombres de trajes caros. Uno de ellos, de cabello grisáceo y postura autoritaria, la miró con desdén mal disimulado. Señora Rosa, Alejandro hizo las presentaciones con voz tensa. Estos son miembros del Consejo de Inversionistas. Roberto Méndez, presidente, Carlos Ferreira y Augusto Lima. Mucho gusto. Rosa saludó, percibiendo inmediatamente que el sentimiento no era recíproco. Alejandro nos habló sobre su consultoría informal aquí. Roberto comenzó, y el tono era de quien encontraba la idea ridícula. Así que queríamos conocer a la persona responsable de los cambios recientes. Responsable sería exagerado. Rosa respondió con calma. Solo ayudo al señor Mendoza a ver a su equipo con más claridad. Es exactamente sobre eso que necesitamos hablar. Roberto abrió una carpeta gruesa. Alejandro, los números del último trimestre preocupan profundamente al Consejo. Alejandro frunció el ceño. Los números están mejores que el trimestre anterior. La productividad aumentó, sí, pero los costos operacionales también aumentaron significativamente. Está gastando en mejoras de ambiente, programas de bienestar, capacitaciones no esenciales. Eso está reduciendo nuestras ganancias. En 3%, Alejandro respondió. Las ganancias se redujeron 3%, pero la productividad subió 25%. A largo plazo, esto va a generar retornos mucho mayores. A largo plazo es especulación. Carlos intervino. Los inversionistas no trabajan con especulaciones, trabajan con números concretos y concretamente está gastando dinero que podría estar yendo para dividendos. Rosa permanecía en silencio, pero observaba cada matiz de la conversación. Veía a Alejandro defendiéndose, pero también veía la duda comenzando a infiltrarse en su confianza. Además, Augusto añadió, hay reportes de que está siendo demasiado blando con el equipo, que las personas se están acomodando, que está perdiendo su ventaja competitiva. ¿Reportes de quién? Alejandro preguntó, voz afilada. Eso no importa. Lo que importa es que el Consejo está cuestionando su dirección. Algunos inversionistas quieren un cambio de liderazgo si las cosas no vuelven al patrón anterior. El silencio en la sala era pesado. Rosa vio el rostro de Alejandro palidecer. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, estaba siendo amenazado. Señores, Rosa finalmente habló, y todos se giraron hacia ella sorprendidos, como si hubieran olvidado que estaba allí. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpe, pero esto es asunto corporativo, Roberto dijo con condescendencia. Y justamente por eso mi perspectiva externa puede ser valiosa. Rosa no se intimidó. ¿Cuándo fue la última vez que conversaron con los empleados de esta empresa? No con gerentes en reuniones formales, sino con las personas que realmente hacen que el trabajo suceda. No veo cómo eso sea relevante. Carlos respondió.
Es totalmente relevante, porque están preocupados con dividendos y números de corto plazo, pero están ignorando que esta empresa estaba sangrando personas buenas. La rotación antes de los cambios era de 30% al año. ¿Saben cuánto cuesta reemplazar a un empleado calificado? ¿Saben cuánto conocimiento y productividad se pierde cada vez que alguien sale? Roberto la enfrentó. Señora, con todo respeto, usted no entiende de negocios. Tiene razón, no tengo maestría en administración. Nunca hice una hoja de cálculo financiera, pero entiendo de personas. Y puedo garantizar que una empresa llena de gente infeliz, asustada y desmotivada puede hasta generar ganancias a corto plazo, pero eventualmente se desmorona. Eso es teoría, sentimentalismo. Augusto rebatió. ¿Sí? Rosa se levantó, caminando hasta la ventana. Entonces, explíquenme por qué, antes de los cambios, tenían 3 proyectos importantes atrasados, 5 procesos de empleados descontentos y rumores de que los mejores talentos estaban buscando empleo en empresas competidoras. Todo eso desapareció, pero aparentemente 3% de reducción en ganancias es más preocupante que la empresa estar a punto de implosionar desde adentro. Alejandro miraba a Rosa con algo entre admiración y desesperación. Los inversionistas parecían irritados por ser desafiados por una señora de 67 años. ¡Alejandro! Roberto ignoró a Rosa completamente. Tienes 2 opciones. O reviertes estos cambios humanitarios y vuelves a enfocarte en lo que realmente importa, resultados financieros. O el consejo será forzado a considerar otras opciones de liderazgo. Tienes hasta la próxima reunión trimestral. 3 meses. Cuando los inversionistas salieron, el silencio en la oficina era sofocante. Alejandro se hundió en la silla, pasando las manos por el rostro. «Van a quitarme la empresa que construí», dijo, voz quebrada. «Van a quitármela porque elegí tratar a las personas como seres humanos». Rosa se sentó en la silla frente a él. «¿Y vas a dejarlos? No sé si tengo opción. Si revierto los cambios, vuelvo a ser el CEO que hace a las personas infelices. Si mantengo los cambios, pierdo todo. Tienes opción. Siempre tienes. La pregunta es, ¿qué legado quieres dejar?» Alejandro levantó los ojos y Rosa vio lágrimas amenazando con caer. «Mi abuela Rosa me crió para ser bueno, para cuidar de las personas, para usar lo que tengo para ayudar a otros. Pero el mundo de los negocios parece castigar eso. Parece que ser bueno y ser exitoso son mutuamente excluyentes». Rosa respiró profundo. Era hora de compartir algo que raramente hablaba. «Cuando mi esposo murió dejándome con 2 hijos pequeños, tuve que trabajar en 3 lugares para sobrevivir. Uno de ellos era en una fábrica de costura. El dueño, señor Alberto, era rico. Tenía autos importados, casa enorme, pero trataba a las empleadas como basura». Alejandro estaba escuchando atentamente ahora. «Ganábamos una miseria, sin derechos, sin protección, sin dignidad. Si nos quejábamos, éramos amenazadas de despido. Yo aguanté porque necesitaba, pero veía mujeres enfermándose, llorando, destruyéndose. Al señor Alberto no le importaba. La ganancia era todo lo que importaba». ¿Qué pasó? La fábrica quebró. ¿Sabe por qué? Porque empleadas desmotivadas producen mal. Porque gente infeliz no tiene cuidado con calidad. Porque, eventualmente, todas las buenas profesionales se fueron y solo quedaron las que no tenían opción. Los clientes percibieron la caída en calidad. Dejaron de comprar y el imperio del señor Alberto se desmoronó. Rosa se inclinó hacia adelante, mirando intensamente a Alejandro. Después, otra fábrica abrió en el mismo local. La dueña, doña Teresa, pagaba mejor, trataba bien, escuchaba a las empleadas. Las personas decían que iba a quebrar porque gastaba mucho con empleados. ¿Sabe qué pasó? Aquella fábrica prosperó. Existe hasta hoy, 40 años después, porque personas felices crean cosas bonitas. Porque lealtad no se compra, se conquista. Porque tratar bien no es debilidad,
Es estrategia inteligente de largo plazo. Pero los inversionistas no ven eso, Alejandro protestó. Algunos no, pero otros, los inteligentes, ven. Y necesitas decidir. ¿Quieres construir algo que dure o algo que genere ganancias rápidas y después desaparezca? Alejandro se quedó en silencio por largo tiempo. Rosa podía ver la tormenta de pensamientos en su rostro. Mi abuela, comenzó despacio, antes de morir me hizo prometer algo. Dijo: Alejandro, vas a ser rico. Lo sé, pero no dejes que la riqueza mate tu alma. No te conviertas en el tipo de hombre que atropella a otros para subir. Usa tu poder para elevar, no para aplastar. ¿Y qué tipo de hombre has sido? Antes de que llegaras, el tipo que ella me hizo prometer que nunca sería. Pero en los últimos meses, siento que finalmente estoy honrando su memoria. Entonces, ya tienes tu respuesta. Alejandro se levantó, comenzó a caminar por la oficina. Rosa veía la lucha interna sucediendo. Era una decisión que definiría no solo su carrera, sino quién era como persona. Si resisto al consejo y me remueven, puedo perder todo, Alejandro dijo. O puedes probar que existe una forma mejor de hacer negocios. Y si te remueven por tratar bien a las personas, entonces esta no es tu empresa de verdad de cualquier forma. ¿Y si están en lo cierto? ¿Y si estoy siendo ingenuo? Alejandro, mira a tu equipo, mira sus rostros, mira la alegría que volvió a los ojos de las personas. Eso parece ingenuidad o parece humanidad finalmente siendo reconocida. En ese momento hubo un golpe en la puerta. Sofía entró sin saber de la reunión tensa que acababa de acontecer. Disculpen interrumpir, pero Juliana acaba de cerrar un contrato enorme. El cliente dijo que eligió nuestra empresa porque nuestro equipo parecía genuinamente feliz y comprometido. Dijo que eso transparenta en la calidad del trabajo. Sofía sonrió. Pensé que les gustaría saber. Cuando Sofía salió, Alejandro miró a Rosa con algo nuevo en los ojos. Determinación. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a convocar una asamblea especial de accionistas. Voy a presentar todos los datos reales: aumento de productividad, reducción de rotación, nuevos contratos, satisfacción de clientes. Voy a mostrar que humanidad y ganancia no son enemigos. Y voy a dar a los inversionistas una elección. O confían en mi visión o pueden vender sus acciones. Pero no voy a retroceder. Rosa sonrió, sintiendo orgullo inmenso. Tu abuela estaría muy orgullosa. ¿Y si pierdo todo? Entonces pierdes como un hombre de integridad y reconstruyes sabiendo quién eres de verdad. Pero mi intuición dice que no vas a perder. Dice que estás a punto de probar que existe una forma mejor. En las semanas siguientes, Alejandro trabajó incansablemente preparando su presentación. Rosa lo ayudaba, trayendo historias reales de empleados, datos sobre satisfacción, evidencias concretas de que los cambios estaban funcionando. Sofía coordinó una encuesta interna. Los resultados fueron impresionantes. 92% de los empleados dijeron que nunca habían sido tan felices en el trabajo. 87% dijeron que recomendarían la empresa a amigos. Y más importante, 78% dijeron que ahora tenían orgullo de trabajar en Titanium Enterprises. La noche antes de la asamblea, Alejandro llamó a Rosa. Estoy asustado, admitió. El miedo es bueno, significa que te importa. Ahora ve allá y muéstrales que cuidar de personas no es opuesto a generar ganancias. Es el camino para ganancias sostenibles y verdaderas. Al día siguiente, Rosa se sentó en primera fila. Vio a Alejandro subir al estrado, no como el CEO calculista de antes, sino como un líder que finalmente había encontrado su propósito verdadero. Señores inversionistas, comenzó, voz firme, hoy voy a presentar algo que tal vez desafíe sus expectativas. Voy a mostrar que cuidar de personas no es opuesto a generar ganancias. Es el camino para ganancias sostenibles. Durante la siguiente hora presentó datos, gráficos, historias.
mostró cómo la satisfacción de los empleados se traducía en calidad de producto, cómo la lealtad del equipo reducía costos de entrenamiento, cómo la reputación de la empresa estaba atrayendo los mejores talentos del mercado. Puedo volver a ser el CEO que maximiza ganancias trimestrales pisoteando personas, Alejandro concluyó. O puedo ser el CEO que construye algo que dura generaciones. Ustedes eligen, pero si eligen lo primero, eligen sin mí. El silencio en la sala era absoluto. Rosa contuvo la respiración. Entonces, Roberto Méndez, el presidente escéptico, se levantó. Rosa se preparó para lo peor. Alejandro, Roberto comenzó, y su voz era diferente ahora. Admito que estaba equivocado. Estaba tan enfocado en los números que olvidé que números son creados por personas. Después de esta presentación, no solo apoyo tu continuidad como CEO, sino que quiero implementar principios similares en las otras empresas de nuestro portafolio. Uno a uno, otros inversionistas se manifestaron en apoyo. La transformación estaba completa. Cuando todo terminó, Alejandro bajó del estrado directo hacia Rosa y la abrazó fuerte. «Lo conseguimos», susurró. «Probamos que existe una forma mejor». «Tú probaste», Rosa corrigió. «Yo solo ayudé a encontrar lo que siempre estuvo dentro de ti». Un año después de aquella asamblea histórica, Rosa estaba en el hospital. Nada grave, los médicos aseguraron. Solo un susto. Un mareo repentino durante una reunión, seguido por algunos exámenes de rutina que revelaron presión alta y necesidad de descanso. Pero para una mujer de 68 años que nunca había parado en la vida, la palabra descanso sonaba casi como sentencia. «Abue, necesitas reducir el ritmo», Sofía decía por 10ª vez esa tarde, sentada en la silla al lado de la cama de hospital. Su rostro estaba tenso de preocupación. «Trabajas más que cualquier persona en esa oficina». «No estoy trabajando, querida, estoy viviendo». Rosa intentó sonreír, pero hasta eso cansaba más de lo que debería. «Hay una diferencia enorme, pero necesitas cuidarte», Sofía insistió, lágrimas amenazando con aparecer. «No puedo perderte, Abue, no ahora que finalmente todo está bien». Alejandro llegó minutos después, sosteniendo un ramo de flores simples, margaritas blancas, las favoritas de Rosa. Su rostro estaba pálido, y Rosa notó que tenía ojeras profundas, probablemente de una noche sin dormir desde que supo de la hospitalización. «Señora Rosa», su voz salió quebrada, «me dio el mayor susto de mi vida». «Exagerado», Rosa bromeó débilmente. «Solo una advertencia del cuerpo diciéndome que pise el freno. Los médicos dijeron que necesita reposo total por al menos 6 semanas». Alejandro jaló una silla, sentándose del otro lado de la cama. «Nada de trabajo, nada de estrés». Rosa suspiró. Miró a los dos jóvenes a su alrededor, Sofía con 24 años, floreciendo en su carrera y vida. Alejandro con 39, transformado en un líder que ella apenas reconocía como el hombre tenso que conociera un año atrás. Ambos mirándola con amor y gratitud, pero también con miedo de perderla. «¿Saben?», Rosa comenzó, y su voz tenía una cualidad contemplativa que hizo a ambos detenerse para escuchar. «Cuando estaba allá en el consultorio, oyendo al médico hablar sobre presión alta, cansancio, necesidad de cuidarme mejor, tuve una revelación». «¿Qué revelación, Abue?». Sofía sostuvo su mano. «Que por primera vez en mi vida estoy cansada no de sobrevivir, sino de vivir intensamente. Y eso es un privilegio que nunca tuve antes». Alejandro frunció el ceño. «No entiendo». Rosa se acomodó en la cama, reuniendo fuerzas para explicar algo que había estado sintiendo desde que despertara esa mañana. «Pasé 50 años de mi vida simplemente sobreviviendo, despertando antes del sol para trabajar, durmiendo tarde porque todavía había ropa que planchar, comida que preparar, cuentas que hacer durar hasta fin de mes. Sobrevivir es agotador, pero es diferente, es mecánico.
Solo lo haces porque tienes que hacerlo. Hizo una pausa, respirando despacio. Pero este último año no estuve sobreviviendo. Estuve viviendo con propósito. Despertaba animada para ver cómo estaban las personas. Dormía satisfecha, sabiendo que había hecho diferencia en alguien. Me cansaba no de cargar peso, sino de cargar esperanza. Y si mi cuerpo está reclamando ahora, es porque por primera vez a los 68 años viví de verdad. Sofía tenía lágrimas escurriendo. Alejandro limpió discretamente sus propios ojos. Pero ahora necesita descansar, Sofía insistió. Necesita cuidarse. Voy a descansar, Rosa prometió. Pero no voy a dejar de vivir. Hay una diferencia. Y fue exactamente eso lo que intenté enseñarles a todos ustedes este tiempo. En las 6 semanas siguientes de recuperación en casa, Rosa tuvo tiempo para pensar. Tiempo para observar por la ventana, para hojear álbumes antiguos, para reflexionar sobre el viaje que la había traído hasta allí. Sofía tomó vacaciones para quedarse con ella, y Alejandro visitaba diariamente después del trabajo. Una tarde, mientras tomaban té en la pequeña sala de estar, Alejandro hizo la pregunta que estaba atorada hacía semanas. «Señora Rosa, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Siempre. ¿Tiene algún arrepentimiento en la vida?» Rosa pensó por largo momento, mezclando el azúcar en el té con movimientos lentos. «Arrepentimiento es una palabra fuerte. Tengo nostalgia de cosas que no pude hacer, de lugares que no pude conocer, de oportunidades que no tuve porque estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Pero arrepentimiento, no. ¿Cómo no? Usted podría haber tenido una vida tan más fácil si... ¿Sí qué, Alejandro? Si mi esposo no hubiera muerto, si hubiera nacido en familia rica, si el mundo fuera diferente». Rosa sacudió la cabeza gentilmente. «Puedo pasar el resto de mi vida deseando que las circunstancias fueran otras. O puedo celebrar lo que construí a pesar de ellas». «¿Y qué construyó?» Alejandro se inclinó hacia adelante. 2 hijos fuertes que crearon sus propias familias. Una nieta brillante que está cambiando el mundo a su manera. Rosa miró a Sofía con amor profundo. Relaciones verdaderas. La capacidad de mirarme al espejo y gustar de la persona que veo. La certeza de que traté a las personas con dignidad, incluso cuando la vida no me trató así. Eso no es poca cosa, Alejandro, es todo. Sofía, que estaba lavando tazas en la cocina, se detuvo para escuchar. Se acercó y se sentó en el suelo a los pies de su abuela, como hacía cuando niña. «Abue, nunca me contaste. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo criaste 2 hijos sola, trabajaste tanto y aún así nunca perdiste la amabilidad? ¿Nunca te volviste amargada?» Rosa acarició el cabello de su nieta con ternura. «¿Quién dijo que no me volví amargada? Hubo noches, muchas noches, en que lloré de rabia. Rabia de Manuel por haber muerto y dejarnos, rabia del mundo por ser injusto, rabia de mí misma por no conseguir dar más a mis hijos». «¿Y cómo la superaste?» «Me di cuenta de algo fundamental. Amargura es un veneno que yo tomaría esperando que envenenara a otros. Mi esposo estaba en algún lugar descansando en paz. Mis patrones explotadores dormían tranquilos en sus casas grandes. Mi rabia no estaba lastimando a ninguno de ellos, solo me estaba destruyendo por dentro». Alejandro escuchaba cada palabra como si fuera escritura sagrada. Entonces decidí conscientemente cada día elegir diferente. Cuando despertaba con rabia, miraba los rostros de mis hijos durmiendo y elegía amor. Cuando llegaba a casa exhausta y quería gritar, respiraba profundo y elegía paciencia. Cuando veía injusticia, en vez de volverme parte de ella, elegía ser el cambio que quería ver. «¿Pero no es cansador elegir el bien cada vez?», Alejandro preguntó. «Es mucho más cansador cargar odio, querido, mucho más. El odio pesa toneladas. El amor, por más difícil que sea, al menos te deja dormir por la noche». Hubo un silencio contemplativo. Sofía se levantó, abrazando a su abuela por detrás de la silla.
Eres mi heroína, Abue, siempre lo fuiste. No soy heroína, Sofía, soy apenas una mujer que decidió que sus circunstancias no definirían su carácter. Y eso, mi amor, cualquier persona puede hacerlo. No necesita dinero, no necesita educación formal, solo necesita decisión diaria de ser humano de verdad. Cuando Alejandro se fue esa noche, Rosa notó algo diferente en él, una levedad. Como si algo que cargaba hacía años hubiera finalmente sido puesto en el suelo. 6 semanas después, cuando Rosa recibió alta médica completa, Alejandro pidió que ella y Sofía vinieran a la empresa para una pequeña celebración. Rosa sospechó que sería algo más. Cuando llegaron, la oficina estaba decorada con un banner simple. Bienvenida de vuelta, señora Rosa. Pero lo que la sorprendió fue ver no solo a los empleados de Titanium, sino otras personas que no reconocía. Alejandro tomó el micrófono, nervioso de forma que Rosa nunca había visto. Señora Rosa, cuando usted entró en mi oficina hace 1 año y medio, yo era un hombre exitoso pero vacío. Tenía dinero, poder, respeto, pero no tenía paz. No tenía propósito verdadero. Y definitivamente no tenía conexión real con las personas a mi alrededor. Personas asentían concordando. Rosa veía a Juliana, Marcos, Carla, Patricia, todos los empleados que habían compartido sus verdades en aquella reunión transformadora meses atrás. Usted no solo me ayudó a reconectar con mi equipo, me ayudó a reconectar conmigo mismo, con los valores que mi abuela Rosa intentó enseñarme, con la humanidad que yo había enterrado bajo hojas de cálculo y estrategias. Alejandro hizo una pausa, emocionado. Por eso no quise hacer nada institucional. No quise crear una fundación rosa o algo frío así. En vez de eso, hice algo que creo que usted aprobaría. Él gesticuló hacia las personas desconocidas en la sala. Estas son personas de otras empresas. CEOs, gerentes, líderes que oyeron sobre nuestra transformación y quieren aprender. Pero no van a aprender conmigo, van a aprender con usted, si acepta, claro. Rosa estaba confundida. ¿Aprender qué? ¿Cómo liderar con humanidad? ¿Cómo ver personas de verdad? ¿Cómo construir empresas que sean rentables sin olvidar que las ganancias son creadas por seres humanos con historias, dolores y sueños? Alejandro sonrió. Quiero que cree un programa de mentoría, no para enseñar técnicas de negocios, sino para enseñar lo que ninguna escuela de administración enseña: cómo ser humano en posiciones de poder. Una de las mujeres desconocidas se adelantó. Tenía unos 50 años, elegante, pero con ojos cansados. Señora Rosa, soy CEO de una empresa de marketing. Construí mi carrera siendo dura, implacable. Funciona financieramente. Pero estoy miserable. Mi equipo me teme. Mis hijos apenas me reconocen. Cuando oí sobre lo que hizo aquí pensé, existe una forma mejor. Y quiero aprenderla. Uno a uno, los otros se presentaron. Cada uno con su historia de éxito externo y vacío interno. Cada uno buscando algo que Rosa tenía en abundancia, humanidad auténtica. No sé si puedo enseñar eso, Rosa dijo honestamente. No tengo currículo, no tengo certificaciones. Tiene algo mucho mejor, dijo Juliana acercándose. Tiene una vida vivida con integridad. Tiene sabiduría ganada en años de lucha y superación. Tiene la capacidad de ver a las personas de verdad. Eso no se aprende en libros, señora Rosa. Eso solo se aprende con quien vivió. Sofía estaba llorando abiertamente ahora, demasiado orgullosa para contener las lágrimas. Abue, siempre dijiste que tu único legado era haber criado bien a tus hijos y haberme ayudado a crecer. Pero mira esto. Mira cuántas vidas estás tocando, cuántas personas estás transformando. Rosa miró alrededor de la sala. Veía personas esperanzadas, personas cansadas del modelo antiguo, personas queriendo algo más significativo. Veía principalmente la posibilidad de multiplicar lo que había aprendido en casi 7 décadas de vida. Está bien,
dijo finalmente, voz firme a pesar de la emoción. Pero lo hacemos a mi manera. Nada de presentaciones formales o teorías bonitas. Vamos a reunirnos, tomar café, conversar sobre vida real. Voy a contar mis historias, mis errores, mis lecciones, y ustedes van a compartir las suyas. Porque el liderazgo no es sobre tener todas las respuestas. Es sobre tener coraje de ser humano y vulnerable. El aplauso que siguió fue genuino y emocionado. En los meses siguientes, Rosa inició lo que ella llamaba simplemente las conversaciones. Cada semana, un grupo pequeño de líderes se reunía en la sala de conferencias de Titanium, pero no parecían reuniones corporativas. Parecían encuentros en la casa de la abuela de todos. Rosa traía pasteles caseros, servía café en tazas comunes y simplemente conversaba sobre resiliencia, sobre perdón, sobre cómo tratar personas con dignidad incluso cuando nadie te trató así, sobre elegir humanidad cada día incluso cuando es difícil. Una tarde, varios meses después del inicio de las conversaciones, Alejandro y Sofía estaban ayudando a Rosa a ordenar después de la sesión. ¿Sabes lo que me di cuenta hoy?, Alejandro comentó. Aquella CEO de marketing, Laura, cuando comenzó a venir a las conversaciones, tenía esta armadura, esta dureza. Hoy compartió que conversó de verdad con su hija por primera vez en años y estaba llorando de alegría. Porque finalmente entendió, Rosa respondió guardando tazas. Éxito sin conexión humana es prisión dorada. Puedes tener todo y aún así no tener nada de lo que importa. Sofía abrazó a su abuela. Abue, ¿te das cuenta de que estás creando una revolución silenciosa? Cada persona que pasa por tus conversaciones vuelve a sus empresas y cambia cómo trata a las personas. Y esas personas cambian cómo tratan a otros. Es un efecto dominó de humanidad. No es revolución, querida. Es solo recordar a las personas lo básico que olvidamos. Que todos nosotros, no importa posición o poder, somos apenas humanos, intentando hacer lo mejor con lo que tenemos. Y que tratar a otros con dignidad no es debilidad, es fuerza. Esa noche, ya en casa, Rosa abrió su diario, un hábito que había retomado durante la recuperación. Escribió: hoy completé 69 años. Casi 7 décadas en este mundo. Pasé 50 años sobreviviendo, 15 años criando la siguiente generación. Y ahora, en estos últimos años, finalmente descubrí mi propósito mayor: ayudar a otros a reencontrar su humanidad. No construí empresas, no acumulé fortuna, no tengo premios en la pared, ni reconocimiento público. Pero tengo algo que ningún diploma puede dar: la paz de saber que viví con integridad. Vi a Sofía convertirse no solo en profesional competente, sino en persona compasiva. Vi a Alejandro transformarse de CEO temido en líder amado. Vi a Juliana recuperar su voz. Vi a Marcos celebrar la paternidad sin miedo. Vi a Laura reconectar con su hija. Eso es legado. No edificios con mi nombre, no cuentas bancarias, sino vidas tocadas. Personas transformadas, humanidad restaurada. Si muero mañana, voy en paz, porque viví, realmente viví. Una semana después, Rosa estaba en las conversaciones cuando uno de los participantes, un joven CEO de 32 años llamado Rafael, hizo una pregunta que cambiaría el tono de todo el encuentro. Señora Rosa, ¿tiene miedo de morir? La sala quedó en silencio. Era la pregunta que todos pensaban, pero nadie tenía coraje de hacer. Rosa no dudó. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de no haber vivido suficiente. Pero usted tiene 69 años. ¿No es vivir suficiente? Vivir suficiente no es sobre cantidad de tiempo, es sobre calidad de presencia. Conozco personas de 30 años que ya están muertas por dentro, y conocí personas de 90 que estaban más vivas que cualquier joven. Rosa miró cada rostro en la sala. La pregunta no es cuánto tiempo tenemos, es qué hacemos con el tiempo que tenemos. Laura, la CEO de marketing, limpió las lágrimas. ¿Cómo quiere ser recordada? Como alguien que vio personas, que realmente vio,
No sus posiciones, no sus utilidades, no sus errores, sino sus corazones, sus luchas, sus humanidades. Rosa sonrió. Y como alguien que probó que nunca es tarde para encontrar propósito, que a los 68 años, cuando muchos piensan que la vida terminó, yo estaba apenas comenzando a vivir de verdad. Alejandro, que estaba sentado al fondo solo observando, sintió algo quebrarse dentro de él. Se levantó y caminó hasta Rosa, arrodillándose al lado de su silla. Señora Rosa, cuando mi abuela murió, pensé que nunca más tendría alguien que me viera de verdad, que me amara no por lo que hago, sino por quien soy. Su voz estaba quebrada. Pero entonces usted entró en mi vida y me dio no solo una segunda abuela, me dio una segunda oportunidad de ser humano. Rosa puso la mano en el rostro de él, como haría con un nieto de sangre. Y tú me diste propósito cuando pensé que mi vida útil había terminado. Probamos juntos que transformación es posible en cualquier edad, que nunca es tarde para hacer diferencia y que el verdadero legado no se mide en dinero, sino en vidas tocadas. Cuando las conversaciones terminaron ese día, nadie quería irse. Personas quedaron conversando, abrazando, compartiendo. Algo profundo había acontecido. Una comunidad se había formado, no de negocios, de humanos. Sofía, observando todo, pensó en cómo 1 año y medio atrás su vida estaba a punto de desmoronarse por un tobillo torcido, y cómo un acto de coraje de su abuela había transformado no solo su vida, sino de cientos de personas. Abue, dijo mientras volvían a casa, tu historia va a ser contada por generaciones. Cada persona que tocaste va a contar a otras. Tu legado va a vivir mucho más allá de ti. Rosa miró por la ventana del auto, viendo la ciudad iluminada pasar. Pensó en todas las personas en aquellas luces, cada una con sus luchas, sus dolores, sus sueños. Mi legado no es mi historia, Sofía. Es lo que cada persona hace con las lecciones que compartí. Es Alejandro liderando con corazón. Es tú mentorizando con empatía. Es Juliana teniendo coraje de usar su voz. Es Laura reconectando con su hija. El legado no es sobre mí, es sobre lo que continúa después de que me vaya. Pero vas a quedarte con nosotros por mucho tiempo todavía. Sofía dijo, voz firme. Voy a quedarme mientras pueda y voy a vivir cada día como si importara. Porque importa. Cada conversación importa, cada sonrisa importa, cada momento de humanidad genuina importa. Esa noche, antes de dormir, Rosa miró la foto de la familia en su mesa de noche, sus 2 hijos, sus nietos, la vida que construyera con tanta lucha, y se dio cuenta de algo profundo. Ella era rica, no en dinero, sino en amor, en propósito, en significado. Rica en relaciones verdaderas, rica en saber que hizo diferencia. Eso, pensó, es lo que realmente importa al final. No lo que acumulamos, sino lo que donamos. No cuánto vivimos, sino cómo vivimos. No nuestros éxitos, sino nuestra humanidad. Y con ese pensamiento, Rosa durmió en paz. Una paz que ni todo el dinero del mundo podría comprar. Porque había descubierto el secreto que muchos pasan la vida entera buscando. El verdadero legado no está en lo que dejamos, está en quienes nos convertimos y en cómo ayudamos a otros a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Y eso, más que cualquier premio o reconocimiento, era suficiente. Era todo.